Hola hermanos, quería compartir con vosotros la palabra y, y en estos tiempos en los que corren, como todos estamos experimentando a lo largo de todo el planeta, a lo largo de toda la Tierra, es un tiempo de prueba y es un tiempo en el que um, Dios ha estado anunciando. De hecho, me gustaría simplemente recordar un pequeño texto de Apocalipsis 3:10, donde habla sobre las pruebas que van a venir a este mundo. Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es una preciosa, tremenda promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios está eh, permitiendo toda esta hora de prueba para realmente dar la oportunidad al ser humano de buscarle, de acercarse y reconocerle como el auténtico Dios de su vida. Estamos en un mundo en el que muchos rechazan de plano directamente a Dios, no quieren saber nada. Los organismos oficiales, los gobiernos han querido quitar de en medio a Dios en todas las partes de la sociedad donde anteriormente pues se ha tenido de manera normal. La incredulidad es algo que está creciendo y está acampando a sus anchas en el mundo en el que estamos, en general. Y en medio de este tiempo, evidentemente Dios está probando a este mundo, dando la oportunidad, porque es cierto que aunque es una prueba dura y difícil, pero a veces también tendríamos que intentar verlo como es una oportunidad, es un intento de Dios a través de las pruebas, de hacer que su voz sea más escuchada, si es posible, a través de toda la situación que estamos viviendo en estos tiempos, porque Dios viene pronto. Dios, su segunda venida, no sé el tiempo, no sé los años, no sé cuándo va a ser eso, pero sé que las señales están anunciando que el Señor viene y el Señor está dando oportunidad a este mundo para que realmente el mundo se acerque. Y es lo que la palabra nos enseña. Viene una hora de prueba para el mundo entero. Y, y creo que las señales confirman precisamente que estamos ahí. Pero esa prueba, hermano, también evidentemente es una prueba que a nosotros nos afecta. Que a nosotros nos afecta y que de algún modo también tiene un propósito para nuestras propias vidas. Y por eso me gustaría lanzar, sabes que es típico para mí proponer una pregunta. La pregunta es cómo enfrentar los creyentes este momento de prueba. Y me gustaría hablar un poquito sobre eso o dar respuesta precisamente a eso. La hora de prueba es algo que, o las dificultades, las aflicciones, el dolor, el sufrimiento, es parte de lo que encontramos en este mundo y que Dios nunca ha dicho que no vamos a tener en ningún momento. Dios ha sido muy claro y en muchos momentos y en muchos textos de las Escrituras nos habla que evidentemente vamos a pasar por las aguas que nos pueden anegar o el fuego que evidentemente nos quemará aunque no nos va a destruir. Pero pasaremos por el valle de sombra de muerte. Y eso es lo que dice también primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña aconteciese. Es decir, que la palabra misma nos llama a ver las circunstancias que estamos viviendo, estas también, y las que pueden venir, y las que van a venir, si Dios permite que podamos verlas, las veamos a la luz de la palabra de Dios, de su palabra, de las escrituras, a la luz de los ojos de Dios, y entendamos que son situaciones que Dios permite para poder realmente también cumplir sus propósitos en nuestras vidas, porque Dios tiene propósitos en nuestras vidas. ¿Y por qué permite Dios estas pruebas? ¿Por qué permite que las pasemos nosotros como creyentes? Bueno, evidentemente Dios siempre
en toda cosa que permite en nuestras vidas, como ha ocurrido en la vida de todos los creyentes. Dios permite que todo sea con un propósito. Por un lado, Dios trata de revelar cómo es nuestra fe. Creo que ese es uno de los aspectos que a veces el Señor en algunos momentos también incluso le ha comunicado al pueblo de Dios. De hecho, encontramos en algunos textos, un texto, por ejemplo, el de Deuteronomio 8, en el versículo Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió la prueba, Dios buscó el conocer, no él, sino el hacer conocer a el pueblo mismo, a Israel mismo, cómo era su fe. Porque Dios sabía perfectamente cómo era la fe del pueblo, completamente. Él conocía además el futuro de una manera perfecta. Pero es una manera, la prueba es una manera en la que Dios nos ayuda a descubrir, a conocer cómo está nuestra fe. Y creo que esta es una oportunidad también para descubrir cada uno de nosotros cómo está nuestra fe, hermanos, cómo está nuestra fe. Nuestra fe está fuerte, nuestra fe está débil. Eso es parte de lo que Dios está queriendo también hacer. A la vez es un instrumento, la fe es un instrumento divino para poder ayudarnos a crecer. Eso es parte de lo que Él quiere hacer. Él quiere fortalecer nuestra fe, quiere purificarla. Y eso es precisamente también lo que la palabra nos dice. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, ese es el valor de nuestra fe, y sigue diciendo el texto, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, y la fe también. Y dice, y cuando sea probada, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito que Dios tiene es que nuestra fe sea una fe fuerte, para que cuando Jesús venga, sea una fe a la que Él evidentemente alabe, sea una fe que honre a nuestro Dios, dé gloria a nuestro Dios, bendiga a nuestro Dios, una fe fuerte, una fe que evidentemente confía en el Señor en medio de las diferentes circunstancias. Y encontramos en las Escrituras muchos ejemplos de hombres que han estado viviendo esa fe en medio de situaciones muy complicadas. José, los otros días hablaba de él, compartía como en medio de todas las envidias y traiciones de sus hermanos, de todos los intentos de asesinato, él fue fiel a Dios. Y el Señor estuvo con él en muchos momentos, dice la Escritura, y lo bendijo. Y Dios estuvo incluso prosperándole, incluso en medio de esas pruebas. Moisés fue un hombre que Dios también llevó a ese desierto de Madián, cuidando cabras y ovejas, después de haber salido de una vida muy acomodada como uno de los príncipes de Egipto, pero su orgullo le llevó a matar a aquel egipcio, huye y el Señor trata con su corazón durante esos 40 años en Madián. Y después dice, la palabra nos recuerda que Moisés se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Dos situaciones completamente opuestas. Dios utilizó toda esa prueba para poder moldear también el corazón de Moisés. José revela una fe firme, fuerte ahí, y Dios le bendice. Moisés es purificado, es fortalecido en su fe. Encontramos muchos otros ejemplos. Pablo, en medio de las diferentes dificultades. Esteban, aquellos que sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Son hombres y mujeres creyentes que fueron un ejemplo para nuestras vidas. Por eso es tan importante acercarnos a las Escrituras. Porque esos ejemplos están en las Escrituras. Y son las Escrituras las que necesitamos seguir profundizando en ellas, para recibir el aliento, el ánimo, la fortaleza de esos ejemplos para nuestras vidas, hermanos.
Y creo que es una oportunidad en estos tiempos precisamente para ello. Dios sigue hablándonos de ejemplos de hombres y mujeres que han pasado por pruebas y cómo Dios ha usado esa prueba en sus vidas para bendecirlos. La pregunta que antes hacía, ¿cómo enfrentar los tiempos de prueba en los que estamos y en los que van a venir? ¿Qué es lo que necesitamos? Me gustaría leer algunos pasajes. Uno tiene que ver con Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Prueba. Versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es Lucas. Me gustaría también leer Hechos 14, 22. Hechos 14 también de nuevo vuelve otra vez a darnos la respuesta, la necesidad, la manera de enfrentar las pruebas. Jesús le dice, ¿por qué está pidiendo Jesús? ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús para Pedro? Fe. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, este es Pablo a las iglesias, en Hechos, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y les dice, les confirma los ánimos, les exhorta ¿a qué? A permanecer en la fe, para poder enfrentar las tribulaciones, las dificultades, las aflicciones que vamos a vivir en medio de este mundo. Es la fe, la ayuda que Dios nos da para poder realmente también vivir como Él quiere. Primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistir, está hablando de resistir al diablo, está hablando de esa batalla, de esas tentaciones, de esa lucha que evidentemente también interviene y que desde luego está Satanás detrás en muchas de ellas. Dice, al cual resistid firmes en la fe. De nuevo la fe, como esa necesidad, esa ayuda para poder enfrentar las situaciones que vamos a vivir, hermanos. La fe nos va a fortalecer, nos va a ayudar. Necesitamos vivir con una fe firme y fuerte. Y eso es parte de lo que está diciendo la palabra. Y la palabra nos recuerda. En ese versículo de Lucas 22, 32, me encanta esa idea de que Jesús está intercediendo por nuestras vidas. Eso creo que es uno de los alientos que tiene que haber en tu corazón y me gustaría que los siguieras meditando. El Señor está orando por nosotros. De hecho, eso es precisamente lo que dice la palabra en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice, aquí viene, el que también intercede por nosotros. Nuestro Señor está intercediendo, está orando para que recibamos la ayuda que necesitamos en medio de las diferentes situaciones de la vida, en medio de las diferentes pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones de estos momentos. Y posiblemente más de uno estamos en situaciones complicadas, quizás en cuanto a temas de salud, quizás temas económicos, quizás temas de relaciones, quizás otras situaciones. Pero el Señor nos dice que en medio de esas pruebas que estamos viviendo, que estamos pasando, Él está intercediendo para que nuestra fe no falte. Hermano, el Señor está orando para que tu fe no falte. Él está pidiendo por tu fe. Tu fe es importante. Tu fe es vital en esta situación. En toda la vida es vital. Pero también especialmente para enfrentar estos momentos, la fe es necesario. Y eso es lo que el Señor está queriendo también en estos textos que estamos leyendo, está tratando de recordarnos. Él busca nuestro bien y recuerda a quien tenemos a nuestro lado. Es el Todopoderoso, está intercediendo por ti y por mí, para que nosotros venzamos en medio de esta batalla. No lo olvides. Y ¿por qué la fe? Quizás alguien se puede preguntar, ¿por qué la fe? Porque es la única manera de enfrentar todas estas pruebas y situaciones
de manera que podamos salir como vencedores y podamos vivir en paz en medio de las pruebas, sin la ansiedad, sin el temor que a veces las pruebas pueden provocar en nuestros corazones. Mirad lo que dice, me gustaría leer la palabra también en Juan 16:33. Juan 16:33 dice esto. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor estaba hablando en ese, de su presencia por parte de su Espíritu. Y dice que Él está ofreciendo esa paz a aquellos que confían en Él. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Señor está nuestra victoria y está nuestra paz. Él nos va a ayudar. Si confiamos en Él, dependemos de Él, si le buscamos, Él nos va a ayudar a ser vencedores y nos va a ayudar a vivir en paz en medio de estas situaciones que también estamos viviendo y en las que se avecinan, hermanos, porque vienen más. Y me gustaría seguir animándote. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Aquí este es el pequeño aspecto o gran aspecto que me gustaría sobre todo animarte a que tuvieras en cuenta. Cuando el Señor, en el versículo 32 de Lucas, está hablando a Pedro y le está diciendo que su fe no falte, no está diciéndole que crea que las situaciones, que los problemas, que las pruebas se van a eliminar. No está diciéndole eso, porque de hecho las pruebas vinieron y le estaba anunciando que iba a venir una prueba. Lo que estaba diciéndole es que cuando llegara esa prueba, que tuviera fe. Entonces, no está diciéndole de la fe, Señor, quítame el problema. No es eso. Hay otras ocasiones en las que Dios, por su misericordia y su poder, lo hace, y su bondad, Él lo hace. Pero en este momento va a tratar de otra manera nuestras vidas. Y en medio de las pruebas, Dios las permite porque está queriendo moldearnos, trabajar en nuestras vidas, moldear nuestro corazón, obrar de una manera especial que en otros momentos y en medio de situaciones que son normales, normalmente nosotros no estamos preparados para poder realmente ser tratados por Dios. Pero Dios obra de una manera especial en medio de estas situaciones. Y Dios trata con nuestras vidas. Y por eso recuerda que no está la fe aquí, no es tanto eliminar las circunstancias. Hablando de las circunstancias, a veces nuestra fe está fundada más en las circunstancias que en Dios. Porque si las cosas nos van bien, estamos bien. Si las circunstancias están mal, estamos nosotros también mal. Nuestra fe no puede depender de las circunstancias. Nuestra fe depende de lo que está diciendo aquí Jesús en el versículo 32 del capítulo 22 de Lucas. Nuestra fe depende de quién es Dios. Esa es la clave. Nuestra mirada no está puesta en las circunstancias, no está puesta en lo que nos gustaría que ocurriera. Nuestra mirada está puesta en quién es Dios, quién es el que está a nuestro lado. Nuestra fe está cuando Jesús está pidiendo que la fe no falte en Pedro, lo que estaba queriendo también explicar o decir es precisamente que su fe debía estar depositada en quién era Él, en quién era Dios, quién es el que está a nuestro lado. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos seguir recordando, como dice la canción. El Dios que adoramos, ese Dios que adoramos, es en quien nosotros tenemos que seguir confiando. Nuestra fe tiene que estar depositada, no en nuestros deseos, no en las circunstancias, sino en quién es Dios. Una fe de ese tipo, en medio de la prueba, sigue confiando que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Una fe de ese tipo sigue confiando, en medio de la prueba, que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue siendo bueno. Y eso es parte de lo que realmente nosotros tenemos que seguir recordando. Una fe robusta, fuerte, sigue viendo al invisible en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestras vidas, hermanos. Una fe fuerte, robusta, que vea al invisible, como Moisés
Creo que eso es parte de lo que la palabra nos enseña. Hebreos 11 nos recuerda precisamente esa verdad, esa realidad de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe fuerte le llevó a enfrentar las pruebas y a soportarlas, viendo, como dice luego ahora en los siguientes versículos, viendo al invisible. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía su mirada puesta en Dios, tenía su mirada puesta en aquel que puede traer esperanza a su vida. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Salió de Egipto con Israel, no temiendo lo que podía hacerle el rey. ¿Sabéis por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Su mirada está puesta en Dios. Y eso es precisamente lo que en esta mañana me gustaría animarte. Me gustaría seguir seguir animándote en esta mañana. Busca fortalecer tu vida de fe para enfrentar de manera victoriosa y poder vivir en paz en medio de las pruebas. Fortalece tu fe, hermano. Sigue creciendo en esa fe para que vivas como vencedor. Porque si nuestra mirada la quitamos de nuestro Señor Jesús, si no tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, el desaliento, el desánimo, la frustración, la queja, la derrota llegan a nuestras vidas. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, y eso es fe, cuando vemos al invisible, cuando nuestra mirada está puesta en quién es Dios y descansamos en quién es Él, que está a nuestro lado, nuestra fe se fortalece. Eso es lo que me gustaría animarte en estos tiempos que estamos viviendo, a que sigas descubriendo la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Sigue recordando quién es el que está a nuestro lado. Puestos los ojos en Jesús, en Él. Él es el Rey, el Señor de nuestras vidas. Sigue meditando en la palabra de Dios. Sigue meditando en la Biblia, en toda la Biblia. Y el Señor va a fortalecer tu fe, te lo aseguro. Dios va a fortalecer tu fe si tú te acercas a su palabra y buscas en toda la Biblia el que Él siga hablándote al corazón, a ti personalmente, como decía el otro día. Deja al Señor que Él siga hablándote a tu corazón. Deja que el Señor escanee tu corazón. Me gusta esa idea, es parte de lo que encontramos en la palabra también y lo que la palabra nos sigue diciendo. De hecho, la palabra es como un escáner que va descubriendo lo más intrínseco, lo más profundo de nuestro corazón, no intrínseco, lo más profundo de nuestro corazón. Como dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un escáner. La palabra de Dios es un escáner de nuestro corazón. Y cuando nos acercamos a la Escritura, con un corazón humilde, dispuesto, Señor, háblame, enséñame, revela lo que hay en mi corazón. El Señor lo muestra, lo revela. Porque es un escáner del corazón. Es un escáner para nuestro corazón, la palabra de Dios. Y me gustaría animarte a eso, a que siguieras y a que siguieras dejando que tu mirada se llene de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra. Cuando nuestra mirada está llena de la verdad de Dios, podemos vivir en estos tiempos encontrando esperanza, aliento, paz. Cuando miramos como Dios ve las circunstancias que nos rodean, las pruebas que vivimos, los tiempos que nos toca vivir, cuando miramos a la manera de Dios, podemos encontrar esperanza, que tanto hace falta en estos tiempos, y podemos encontrar aliento y paz para nuestras vidas. Hermano, sigue
recordando que debemos fortalecer nuestra fe para poder enfrentar de una manera victoriosa, donde encontremos paz en medio de estos tiempos. Acércate al Señor, deja que el Señor te siga hablando a través de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Acércate a ella y el Señor va a fortalecer tu fe, te va a dar aliento, te va a levantar, te va a dar esperanza y va a recordar todas aquellas promesas que Él tiene para ti y para mí. Una de ellas, una de esas preciosas promesas que me encanta recordar es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Él está a nuestro lado. No lo olvides. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Sigue usándola en nuestras vidas. Sigue alentando a tu pueblo. Sigue llenando nuestro corazón de fe, de una fe robusta, de una fe fuerte que confía en ti, que te mira a ti, que te ve a ti, que ve al invisible en medio de las circunstancias, y que en medio de esas circunstancias, Señor, encontramos ese aliento, esa paz, esa esperanza que solo viene de ti. Señor, sigue tú llevándote la gloria en medio de tu pueblo. Guarda a nuestros hermanos. Bendice a nuestros hermanos. En tu nombre te damos las gracias. Amén, Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos.